Algunos dinosaurios han sido tema de constante debate a lo largo de los años tras su descubrimiento inicial. Los científicos desenterrarán un fósil de lo más profundo de la Tierra, lo analizarán, le darán un nombre y escribirán un artículo exhaustivo y revisado por pares sobre el animal al que pertenecía el fósil, solo para que se desmienta por completo unos años después, cuando alguien más llega a investigarlo por sí mismo, repitiendo el proceso que siguieron los paleontólogos originales. La ciencia, especialmente la paleontología, puede ser un tira y afloja, con múltiples competidores tirando de múltiples cuerdas. En muchas instancias, los debates pueden continuar durante años y años, hasta que finalmente se descubre evidencia concreta para resolver la disputa, al menos por el momento. Hoy exploraremos un dinosaurio, junto con su familia más amplia, que ha sido víctima de uno de estos proverbiales tira y aflojas. Baryonyx, un famoso género de espinosaurido de lo que ahora es Inglaterra. Hasta el día de hoy, desde su descubrimiento inicial en 1986, sigue siendo uno de los dinosaurios más icónicos y conocidos de las Islas Británicas. Pero su pasado ha estado envuelto en misterio y controversia. Los espinosáuridos contienen algunos de los dinosaurios más grandes y reconocidos que jamás han vivido y fueron prominentes a lo largo del período Cretácico. Famosos por su extraña apariencia de cocodrilo, afiliación con un estilo de vida acuático y a menudo tamaños inmensos, estos increíbles terópodos no son ajenos a la controversia científica. El debate se centra más específicamente en cómo eran algunos de estos dinosaurios en vida y cómo vivían y se alimentaban. Dada su apariencia de cocodrilo, se sabe que vivían una vida alrededor del agua donde cazaban peces. ¿Pero cómo exactamente? ¿Acechaban al borde del agua como una garza o se deslizaban por el agua como un cocodrilo para atrapar su comida? ¿Eran nadadores eficientes o preferían la vida al borde del agua? Sin duda son algunos de los animales vertebrados más extraños que jamás han evolucionado, con mucho aún por enseñarnos. Sin más preámbulos, sumerjámonos en el mundo del Baryonyx hace 130 millones de años y lo que hoy se conoce como el sur de Inglaterra. Baryonyx walkeri, la única especie reconocida de este dinosaurio, era un dinosaurio terópodo espinosáurido que vivió desde hace unos 130 millones de años hasta hace unos 125 millones de años. Los estudios sobre los especímenes de Baryonyx conocidos por la ciencia han situado a este dinosaurio en una longitud de entre 7,5 metros a más de 10 metros de la nariz a la cola. Tenía poco menos de 3 metros de altura en la cadera y se cree que pesaba entre 1 y 2 toneladas como adulto, similar en peso a un rinoceronte blanco, uno de los animales terrestres más voluminosos que existen hoy en día. Así que Baryonyx, como muchos otros espinosáuridos, era un animal muy grande, pero podría haber sido incluso más grande. Se ha considerado que el espécimen holotipo de Baryonyx podría pertenecer a un individuo joven y que en realidad un animal completamente crecido podría haber sido más grande y pesado. Aunque el esqueleto de Baryonyx es conocido de manera incompleta por la ciencia, se ha descubierto lo suficiente para permitir a los paleontólogos inferir que este era de hecho un espinosaurido. Se ha revelado que gran parte del cráneo tiene la familiar forma de cocodrilo de su primo africano, como Suchomimus y Spinosaurus. El cráneo del holotipo por sí solo mide casi 1 metro de longitud, con un hocico largo y delgado que termina en una punta redondeada y roma. Al final del hocico había una estructura bulbosa, a menudo comparada con una roseta que se ve en algunas especies de cocodrilos modernos.
El dinosaurio tenía en su boca filas considerables de dientes largos, curvados y afilados para atrapar a su presa de peces, ayudado por una ligera curva en forma de S en la mandíbula superior, resultando en una característica similar a un gancho al final. Esto permitió a Baryonyx obtener una gran ventaja una vez que se había capturado un pez. El gancho, combinado con los dientes, significaba que había pocas posibilidades de escape. Baryonyx se destaca de la multitud de Spinosaurus en el hecho de que sus huesos nasales estaban fusionados y se puede ver una cresta ósea conocida como la cresta sagital por encima de donde se ubicarían los ojos en el cráneo. A diferencia de otros dinosaurios Spinosaurus, estas crestas eran puntiagudas y triangulares y se ubicaban junto a un posible núcleo de cuerno frente al ojo. Los dientes que se encontraban dentro de las largas y extrañas mandíbulas de este dinosaurio estaban aplanados en los lados, pero todos ellos se curvaban hacia atrás, de exactamente la misma manera, para ayudar a establecer una trampa letal para la presa. Se pueden ver pequeñas serraciones en los dientes caninos, que habrían ayudado a dar la mordida fatal inicial cuando se capturaba un animal. Además, se pensaba que el número de dientes encontrados en Baryonyx era mayor que la mayoría de los terópodos. Entre los dientes conocidos encontrados en este dinosaurio están 7 del premaxilar o punta de la mandíbula superior y 32 del dentario o mandíbula inferior. El cuerpo de Baryonyx habría seguido el típico plan corporal de los terópodos, una postura bípeda con 2 brazos pronados proyectándose desde el frente del torso, y una cola larga y afilada detrás del cuerpo. Sin embargo, el cuello de Baryonyx se mantenía más recto que el de otros terópodos, y el cuello se volvía progresivamente más grueso cuanto más cerca estaba del torso. El cuello era musculoso, lo que implica que este dinosaurio era capaz de llevar grandes cantidades de carne en una sola vez, o estaba comiendo especies particularmente grandes de peces de las aguas de la antigua Inglaterra. Siendo un animal grande, Baryonyx pudo reducir su peso con la presencia de espacios de aire dentro de sus huesos, lo que le habría ayudado a mantener su pesado peso erguido sobre 2 patas. Sus costillas eran cortas, como las de un cocodrilo, y las espinas unidas a los huesos de las vértebras estaban colocadas bajas a lo largo de su cuerpo, con la excepción de una. Una de estas espinas dorsales era más delgada y larga que las demás, lo que implica que, al igual que varios otros dinosaurios terópodos conocidos, Baryonyx podría haber tenido una cresta o una pequeña estructura similar a una joroba a lo largo de su espalda. Si Baryonyx es conocido por algo, es por las enormes garras curvas que coronan los dedos de sus extremidades delanteras. Había 3 en cada mano, y la primera garra de cada una era masiva, de 31 centímetros, terminando en un punto afilado y curvado. De hecho, el dinosaurio recibe su nombre de estas características. En inglés, Baryonyx se traduce como garra pesada. En vida, estas garras podrían haber sido incluso más largas, protegidas por una capa de queratina, el mismo material que compone el cabello humano. Son estas garras las que se han convertido en la huella perdurable del Spinosaurus, a los ojos de los científicos y del público por igual. Pero, ¿cómo utilizaba el dinosaurio todas estas características en vida? La idea de que Baryonyx era un dinosaurio que comía peces surgió por primera vez en 1984, cuando el paleontólogo francés Philippe Takei propuso que, dada la similitud del hocico del dinosaurio con un cocodrilo y el hecho de que poseía un plan corporal no muy lejano al de un gigantesco pájaro de vadeo, podría haber acechado a animales acuáticos en el borde del agua. La teoría de Takei era que, como una cigüeña, el dinosaurio patrullaría arriba y abajo por tramos de agua, atacando con sus mandíbulas cada vez que se encontraba al alcance de un pez o reptil de tamaño considerable. Sherrick y Milner, 2 años después, se opusieron a partes de esta teoría original, comparando al animal con un oso grizzly moderno.
Sugirieron que Baryonyx efectivamente se quedaría al borde del agua, como una gigantesca garza no aviar, hasta que un pez pasara nadando, ajeno a la amenaza. Entrando en acción, el dinosaurio usaría entonces una de las garras alargadas de sus manos para golpear a la víctima indefensa, sacándola del agua mientras estaba empalada. Solo cuando el pez había sido retirado del agua, los dinosaurios comenzaban a trabajar con sus largas mandíbulas. Esta teoría fue nuevamente cuestionada en 1987 cuando Andrew Kitchener, un biólogo, propuso que Baryonyx no comía pescado en absoluto, sino que se alimentaba de las presas hechas por carnívoros más grandes en el área. Sugería que las garras del dinosaurio no estaban diseñadas para pescar, sino para perforar la dura piel de los grandes dinosaurios que habían sucumbido a los elementos o a los depredadores. El hocico largo, explicó, era para extenderse dentro del cuerpo de un animal muerto, con las fosas nasales ubicadas muy atrás en su cráneo, para permitir que el animal respire mientras lo hace. Agregó que los dientes de los dinosaurios eran demasiado débiles para matar animales terrestres, pero eran demasiado pesados y torpes para atrapar peces de los ríos. No fue hasta 1997 que Sherrick y Milner, el dúo de paleontólogos que primero afirmó que el Baryonyx usaba sus garras para cazar peces, examinaron el contenido estomacal del dinosaurio holotipo. Determinaron que dentro del intestino del dinosaurio se han conservado escamas del género de peces Shensia, una evidencia directa de que este dinosaurio era piscívoro y el primero conocido por la ciencia hasta entonces. Su teoría inicial avanzó para afirmar que el Baryonyx emplearía dos métodos de alimentación. Si una presa era lo suficientemente pequeña para ser tragada entera, quedaría atrapada en las mandíbulas. Luego, la cabeza se echaría hacia atrás como una garza para tragar el animal de cabeza primero. Si una presa era demasiado grande para esto, el dinosaurio depositaría la captura en el borde del agua, donde procedería a desgarrarla en pedazos con sus enormes garras. Concluyeron afirmando que, aunque el dinosaurio era principalmente un cazador de peces, no desaprovecharía la oportunidad de atacar a animales terrestres y carroñar cuando las fuentes de alimento escaseaban. Por un tiempo, Sherrick y Milner parecían haber obtenido la respuesta correcta. Permanecieron esencialmente indiscutidos con otros paleontólogos alimentando su idea hasta el año 2014, cuando Danny y Dusa afirmaron que los espinosauranos, dada la falta de la curva en S en su cuello, no serían capaces de ensartar peces fuera del agua con sus mandíbulas como una garza o una cigüeña. Los ojos de los dinosaurios tampoco estaban dispuestos de una manera que hubiera permitido una visión binocular, por lo que no se podía ver fácilmente a los peces acercándose en el agua. Más bien, el paleontólogo sugirió que el Baryonyx habría barrido su cabeza de izquierda a derecha en el agua, en un área donde se veían peces o se sabía que prosperaban. Sin embargo, en los años siguientes, los espinosauridos y nuestra comprensión de ellos sufrirían enormes cambios a los ojos de los científicos, en lo que podría clasificarse como el tema paleontológico que más rápidamente ha cambiado en los tiempos modernos. Walcherick y Milner creían que el Baryonyx era un nadador capaz cuando necesitaba hacerlo. No empleaba este método para atrapar su comida y prefería vadear en las orillas del río o la costa para cazar. Sin embargo, jugaron con la idea de que el Baryonyx era cuadrúpedo, lo que le permitía acercarse mucho al borde del agua para pescar, algo que más tarde sería respaldado por el famoso paleontólogo Nizar Ibrahim para describir al gigantesco pariente africano del Baryonyx, el Spinosaurus. Sin embargo, Ibrahim decidió que esto no era posible para el Baryonyx, ya que el Suchomimus, más estrechamente relacionado y mejor conocido, no podría haber sido cuadrúpedo.
Fueron Roman Amu y sus colegas quienes primero concluyeron que los espinosauridos eran semiacuáticos, como sus parecidos a los cocodrilos. Basándose en estudios detallados sobre la composición de oxígeno de los dientes de espinosauridos, los paleontólogos pudieron descifrar que estos dinosaurios preferían el agua a la tierra y por lo tanto pasaban gran parte de sus vidas en ella. Esta fue la teoría predominante hasta el 2017, cuando Matteo Fabri estudió los huesos de Baryonyx. Él y su equipo determinaron que el dinosaurio poseía huesos densos y por lo tanto probablemente podía sumergirse bajo el agua tras su presa, exactamente como un cocodrilo. Suchomimus, el pariente cercano de Baryonyx, por otro lado, no poseía tal estructura ósea y aún así era un vadeador semiacuático. Por lo tanto, tal como está, Baryonyx era un cazador semiacuático de peces que podía sumergirse bajo la superficie del agua tras su presa. Atrapaba presas lo suficientemente pequeñas con sus mandíbulas, mientras que los peces, que eran demasiado grandes, eran despachados con las garras gigantes. Lo mismo se dijo sobre Spinosaurus alrededor del mismo tiempo que salió esta reciente noticia sobre Baryonyx y ya ha sido refutado. Mantén la vista en este espacio, la historia de Baryonyx puede que no termine aquí. Entonces sabemos cómo pasaba sus días Baryonyx, pero ¿cómo llegó a existir un animal tan extraño y altamente adaptable? Un terópodo gigante que vive como un cocodrilo no es lo normal cuando pensamos en la palabra dinosaurio, y los espinosauridos fueron una de las pocas especies de dinosaurios que realmente pudieron dominar las aguas del Cretácico. Se piensa que hicieron esto para evitar la competencia que estaba siendo creada por otros grupos de grandes dinosaurios terópodos carnívoros a medida que avanzaba el período Cretácico. El Cretácico vio el surgimiento de los abellosauridos y carcharodontosauridos, ambos más adecuados para un estilo de vida de caza terrestre que los espinosauridos. Con el tiempo, estos dinosaurios se adaptaron a un estilo de vida que los alejaría mucho de estos gigantes carnívoros, y fue un acto que aseguró la supervivencia de su familia durante muchos millones de años a lo largo del Cretácico. Los espinosauridos aparecieron por primera vez, aunque muy escasamente, al final del Jurásico y persistieron hasta hace unos 95 millones de años. Muchas de las especies de espinosaurido más conocidas y estudiadas, incluyendo a Baryonyx y sus parientes más cercanos, vivieron en los continentes de Europa y África. Y sus orígenes han sido explicados por Pulsarino y colegas. Han sugerido que los espinosauridos eran comunes en todo Pangea, el supercontinente prehistórico. Cuando el mar Tetis se abrió, dividiendo Pangea en Gondwana y Laurasia, habrían evolucionado dos subfamilias diferentes de espinosauridos para vivir en cada continente. Los animales africanos y sudamericanos evolucionarían a lo que conocemos como el Spinosaurus, mientras que los dinosaurios europeos se habrían convertido en baryonychines. El único Baryonychine presente en África que los paleontólogos conocen era Suchomimus, pero su distribución allí puede explicarse por un evento casual que vio a las poblaciones de este dinosaurio aparecer en el otro lado del Tetis. Quizás grupos de ellos nadaron a través o fueron llevados en balsas flotantes de vegetación. Los spinosaurids desaparecieron de la faz de la Tierra en la etapa Cenomanian del Cretácico. Se piensa que lo más probable es que los dinosaurios desaparecieron debido a cambios en el medio ambiente, o quizás sí terminaron compitiendo con depredadores más grandes después de todo.
Dada la importancia y fama del dinosaurio, puede sorprender que Baryonyx fue descubierto por un coleccionista de fósiles aficionado. William J. Walker, un aficionado que trabajaba como plomero durante el día, se dirigió a la cantera de arcilla Smoke Jack, parte de la formación de arcilla con ruedas en Surrey, Inglaterra, en enero de 1983. En el hallazgo de su carrera, se topó con una roca con una enorme garra curva en su interior. Estaba parcialmente perdida, pero cuando Walker regresó al mismo lugar unas semanas después, pudo recuperar el resto de la garra, junto con una costilla perteneciente al mismo animal. Los fósiles fueron llevados más tarde al Museo de Historia Natural de Londres, donde Cherig y Milner los examinaron por primera vez. Notando la importancia del hallazgo, los paleontólogos se dirigieron a la zona ellos mismos y lograron descubrir muchos más fragmentos de hueso pertenecientes al mismo dinosaurio. No fue hasta junio que se desenterró todo el espécimen holotipo después de excavar 2 toneladas métricas de roca durante el transcurso de 3 semanas. Lo más notable fue que los cazadores de fósiles y paleontólogos habían estado explorando esta misma área durante 200 años. Nada similar había sido descubierto antes. Los huesos fueron donados al Museo de Historia Natural de Londres, donde permanecen hasta el día de hoy. Cherig y Milner nombraron al dinosaurio en 1986 Baryonyx walkeri, o en inglés Walker's Heavy Claw, en honor al descubridor original de los huesos y al notable peso y tamaño de las garras del animal. Tomó un tiempo para los paleontólogos determinar si la garra pertenecía a la mano de un gran terópodo o al pie de un dromeosaurio, dadas sus proporciones y peso. Baryonyx fue el terópodo grande más significativo que se ha excavado en el Reino Unido en más de 100 años, desde Eustreptospondylus, un terópodo megalosaurido del período Jurásico que se desenterró en 1871, lo que hace de Baryonyx un hallazgo bien notado de hecho. Los periódicos y los medios de comunicación se volvieron locos por el descubrimiento, apodando al dinosaurio Garras en un juego de palabras con la película Jaws de Steven Spielberg. Desde el descubrimiento, Baryonyx ha aparecido en documentales de la British Broadcasting Corporation, libros de dinosaurios y una monografía publicada por Cherig y Milner en 1997 que describe el esqueleto con todo detalle. Se sabe que Baryonyx habitó con mayor frecuencia la formación de arcilla con ruedas del sur de Inglaterra en el período Cretácico temprano. Existió durante la edad baromaniana de la formación, un tiempo asociado con ambientes de agua dulce. Se cree que Inglaterra, en el tiempo en que Baryonyx vagaba por la tierra, era una tierra cubierta de marismas, estuarios y planicies de lodo. Lagos, lagunas y ríos dominaban el paisaje, alrededor de los cuales se situaban vastas llanuras de inundación y densas áreas forestales. El clima de la zona era subtropical, cálido y húmedo, comparable al del norte de África y el Mediterráneo de la actualidad. Es importante considerar, al observar los animales que se han encontrado junto a los restos de Baryonyx, que la cantera de arcilla Smoke Jack está compuesta por muchas capas de roca diferentes y, por lo tanto, los fósiles encontrados allí pueden no haber coexistido en tiempos exactos. A través de la arcilla con ruedas se han encontrado otros dinosaurios que pueden o no haber interactuado con Baryonyx. Mantellosaurus es un género de dinosaurio iguanodontiano cuyos restos también se exhiben en el Museo de Historia Natural de Londres. Relativamente pequeño en comparación con sus parientes como el iguanodon, que también se conocen en la zona, es posible que los jóvenes individuos de Metellosaurus hayan estado atentos a los hambrientos Baryonyxes que se aventuraban tierra adentro en busca de comida.
También se conocen varios dinosaurios saurópodos de pequeño tamaño en esta área que pueden haber deambulado en manadas por las llanuras de inundación y los bosques de la Inglaterra del Cretácico. Junto a estos dinosaurios vivían cocodrilos, que habrían compartido las vías fluviales con el Baryonyx, así como tiburones que vivían más lejos en el mar. Los lagartos y pterosaurios eran comunes, y pequeños anfibios parecidos a salamandras se arrastraban por las rocas y los arroyos. Se han descubierto muchos insectos fósiles y crustáceos en la zona, muchos de los cuales habrían vivido en y alrededor de los mismos lagos que el Baryonyx. También es posible que este gigantesco espinosaurio ocupara la formación Wessex de la isla de Wight. Los restos no asignados encontrados en esta región pueden pertenecer a Baryonyx, y si este es el caso, habría deambulado por una tierra rica en vida de dinosaurios. Otros terópodos vagaban por la formación Wessex, algunos de los cuales eran otros espinosaurios. Los recién descubiertos Ceratopsuchops y Rhiparovenidor pueden haber entrado en contacto frecuentemente con Baryonyx, y las tres especies pueden haber competido por territorios alrededor de ciertos tramos de río y lago. Grandes terópodos como Neovenidor y Eotyrannus habrían patrullado más hacia el interior, cazando dinosaurios ornitópodos como el mencionado Iguanodon, así como Hypsilophodon, Polacanthus y Valdosaurus. En las sombras de estos gigantes, los dinosaurios Compsognathid se movían de un lado a otro entre la vegetación del bosque en busca de pequeños reptiles e invertebrados. El Lab-like Calamosaurus y Aristosuchus, por nombrar algunos. Siguiendo la tendencia de los pájaros, dinosaurios como el Ornithodesmus habrían representado una amenaza para cualquier pequeño vertebrado que deambulara por los bosques y llanuras. Este dromeosaurio, con sus largas garras curvas, fue una vez mal identificado como un género de pterosaurio volador. Mucho más grande era el Vectoraptor, un dromeosáurido, apenas más largo que un humano moderno es alto. La formación Wessex de la isla de Wight también es conocida por su fauna de saurópodos, aunque algunos de estos saurópodos aún no se conocen. Representan individuos clásicos del icónico plan corporal cuadrúpedo de cuello largo. Angloposeidon, por ejemplo, es un saurópodo que pudo haber medido más de 20 metros de longitud, mientras que un miembro no identificado del clado Titanosauria, conocido en la zona, pudo haber sido incluso más grande. Los robachosauridos, similares al famoso Nigersaurus de África, también eran conocidos en la región, mientras que el extremadamente alto Ornithopsis pudo haberse alimentado de las copas de los árboles del bosque, mientras los dinosaurios más pequeños vivían y cazaban debajo de él. No solo se conocen dinosaurios de la formación Wessex, y se han descubierto una serie de otros vertebrados en la región. Mamíferos multituberculados del Cretácico, como Eobatar y Loxalax, se esquivaban del peligro en el sotobosque, mientras que el Yavur lestes, similar a un zarigüeya, se apresuraba a subir árboles y formaciones rocosas. Una amplia gama de pterosaurios volaba alto sobre los lagos y bosques en los que Baryonyx podría haber vagado, incluyendo Istiodactylus, Colchicephalus y Waitia, un pterosaurio tapajara nombrado así por su descubrimiento en la isla de Wight. Se cree que plesiosaurios indeterminados de las familias Leptocletid y Elasmosaurid nadaban en las aguas costeras que rodeaban lo que un día se convertiría en Inglaterra, mientras que una amplia gama de Neosuchians como Bernisardia, Vectisuchus y Theriosuchus ocupaban las aguas en las que Baryonyx habría cazado. Estos reptiles eran muy similares en apariencia a los cocodrilos y habrían cazado muchos de los peces más pequeños que habrían sido insignificantes para un animal tan grande como Baryonyx.
Entre los reptiles mucho más grandes vivían tortugas, casi sin cambios durante millones de años, mientras que ranas y salamandras saltaban y se arrastraban a lo largo del borde del agua. Las aguas de la formación Wessex habrían proporcionado abundantes zonas de alimentación para la dieta de peces de Baryonyx, con géneros como Shensia, Catutis, Coelodus y Lepidotes abundantes en grandes bancos. La materia vegetal de estas dos regiones está representada por helechos y colas de caballo que habrían cubierto el suelo del bosque. Los licopodios habrían sido comunes en las áreas de bosques y llanuras de inundación, mientras que los árboles de coníferas componían las vastas extensiones de bosques que proporcionaban refugio para muchos dinosaurios y otros animales vertebrados. Helechos gigantes de árbol como el extraño y alienígena Tempisca existían en gran número a través de los bosques de la formación Wessex, mientras que los tallos curvados de las colas de caballo creaban una manta verde claro de vegetación en las sombras de abajo. Sherig y Milner inicialmente estaban ansiosos por colocar a Baryonyx en su propia familia, Baryonychidae. Este dinosaurio era bastante diferente a cualquier cosa que los paleontólogos habían descubierto hasta este punto, por lo que inicialmente se asumió que merecía su propio reconocimiento, distinto de otros terópodos, para representarlo. Incluso consideraron que Baryonyx podría no ser un dinosaurio, sino un tecodonte, un grupo de arcosaurios que vivían vidas similares a los cocodrilos modernos. Sin embargo, después de estudiar el cráneo, llegaron a la conclusión de que este era de hecho un dinosaurio, y uno era notablemente similar a los fragmentos de cráneo que se habían asignado a la familia Spinosauridae en 1984, justo después de que se descubriera Baryonyx. Otros paleontólogos comparan el dinosaurio con Spinosaurus, el gigante Spinosaurid del norte de África, que pudo haber sido el carnívoro terrestre o semiacuático más grande de todos los tiempos. Las familias se fusionaron y ahora Baryonychidae está obsoleto. Dentro de Spinosauridae, la principal familia utilizada para albergar a estos dinosaurios, se han creado dos subfamilias distintas, Baryonychidae y Spinosauridae, para mostrar las diferencias entre los miembros del norte y del sur de la familia. La familia Spinosaurid es hasta ahora grande y diversa, y se le han asignado muchos géneros y especies individuales. Sin duda, el dinosaurio más famoso dentro de la familia es su homónimo Spinosaurus, con su icónico lomo de vela y su cola recién descubierta similar a la de un renacuajo. Este podría haber sido el carnívoro no completamente acuático más grande que jamás haya existido, con los individuos más grandes ubicados en alrededor de 13 a 14 metros de la nariz a la cola. Estos gigantes habitaban los lagos y vías fluviales del norte de África, donde luchaban con peces gigantes como Onchopristus y Mosonia. En otras partes de África vivía Suchomimus, el pariente más cercano de Baryonyx que conocemos. Residente de los ríos de Níger, este dinosaurio surgió justo cuando Baryonyx comenzaba a extinguirse. Es posible que ambos hayan compartido el mundo durante un corto tiempo, aunque en continentes separados. Rhiperobenidor y Ceratosuchops también estaban estrechamente relacionados con Baryonyx y podrían haber habitado las mismas ubicaciones al mismo tiempo. Descubiertos en 2021, estos dos dinosaurios eran grandes, midiendo aproximadamente 8 a 9 metros de longitud, y podrían haber entrado en contacto con Baryonyx por disputas territoriales. Dado los estilos de vida y apariencias extrañas del Spinosaurus en comparación con otros dinosaurios, no hay muchos miembros de la familia que no hayan disfrutado del protagonismo en algún momento, y muchos de los espinosauridos restantes son bien conocidos.
Irritator e Ichthyovenidor están entre ellos, ambos miembros de la subfamilia Spinosaurinae. El menos conocido Camarillosaurus los acompaña, mientras que el mucho menos conocido Phalobonia venatrix se sitúa en un lugar indeterminado fuera de ambas subfamilias, pero dentro de Spinosauridae. Muchos de estos dinosaurios, el infame Spinosaurus notablemente entre ellos, han sido víctimas de muchos debates y oposiciones paleontológicas a lo largo de los años, y aún no está 100% claro cómo vivió cada uno de estos dinosaurios sus vidas. Piensa en la diversificación entre las aves acuáticas en la era moderna. Incluso las aves pertenecientes a la misma familia, como las zancudas, emplearán una variedad de tácticas y adaptaciones diferentes para atrapar presas muy diferentes en todo el mundo. Por ejemplo, algunas aves zancudas, como los correlimos tridáctilos y los correlimos comunes, buscan gusanos en la arena con sus largos picos, mientras que otras, como las becadas, atrapan invertebrados que viven en el bosque, como escarabajos y arañas. La diversificación de animales que se encuentran en las familias actuales también se habría traducido a las épocas prehistóricas. Los dinosaurios de todos los órdenes, clados y familias habrían empleado diferentes estrategias para atrapar y consumir sus fuentes de alimento favoritas, resultando en diferentes comportamientos y apariencias en todo el mundo. Los parientes más cercanos de los espinosáuridos fuera de su propia familia eran los megalosáuridos, un grupo de grandes terópodos que ocupaban los bosques y llanuras del Jurásico desde hace unos 175 millones de años hasta hace 145 millones de años. Se han descubierto muchos megalosáuridos en formaciones más antiguas de regiones similares asociadas con espinosáuridos, pero las dos familias nunca se habrían encontrado. Baryonyx representa un segmento asombroso e icónico de la historia natural de las Islas Británicas. Y a medida que pasan los años, parece que seguimos aprendiendo más y más sobre este dinosaurio que una vez fue misterioso. A menudo pensamos en los dinosaurios terópodos como grandes depredadores de vértice o depredadores rápidos de dinosaurios más pequeños. Dinosaurios, pero Baryonyx no se encuentra en ninguno de estos grupos. Este dinosaurio es un gran ejemplo de la diversificación de los terópodos a lo largo del Cretácico y prueba de que hay mucho que tenemos que aprender incluso sobre los más conocidos de estos increíbles reptiles extintos. A menudo es asombroso cuánta diversificación ocurrió entre los terópodos durante el Mesozoico y los espinosauridos altamente adaptados fueron solo una rama del árbol familiar. La diferencia sola entre Baryonyx y Tyrannosaurus es enorme, pero cuanto más exploras, más diferencias se pueden ver. A menudo es fácil olvidar que los terópodos más extremos, desde los diminutos Compsognathids hasta los herbívoros y Therizinosaurids de garras largas hasta los gigantescos Carcharodontosaurids, estaban todos relacionados entre sí.